Cuando Jonás finalmente entró, el niño retrocedió, con culpa y miedo escritos en su rostro. Me harán daño por mi culpa, susurró Toma, con la voz quebrada. Si me voy, se detendrán. Jonás cerró la puerta con firmeza, echando el cerrojo. Se arrodilló frente al niño, su voz firme, pero no cruel. No te vas. Vinieron porque pensaron que me asustaría fácilmente. No lo hice. Eso es todo por esta noche. Pero incluso mientras Jonás hablaba, Toma podía ver las sombras en sus ojos, el peso que llevaba. Jonás lo había defendido sin dudar, pero el niño no podía quitarse la sensación de que había traído peligro a la única bondad que había conocido. La cabaña se sentía demasiado pequeña para todo lo que flotaba en el aire. Jonás avivó el fuego, su resplandor proyectaba calor por la habitación, pero el silencio entre ellos se sentía más frío que la noche exterior. Toma se sentó rígidamente cerca del hogar, sus delgadas manos dobladas en su regazo, su estómago retorciéndose con un hambre que no se atrevía a expresar. Jonás lo notó, por supuesto que sí, y puso un plato de pan y estofado frente a él. Come, dijo Jonás, aunque su propia porción era pequeña. Los ojos de Toma se llenaron, sus dedos flotando sobre la comida como si pudiera desaparecer si la tocaba. Vamos, instó Jonás. Es tuyo. Y cuando el niño finalmente dio un bocado, sus lágrimas cayeron en el cuenco, invisibles, pero ardiendo en su pecho. Dijeron poco mientras la noche se arrastraba, pero el sueño no llegaría fácilmente. Toma se acurrucó en una manta cerca del fuego, sus ojos abiertos mucho después de que Jonás se hubiera acostado. Cada crujido de la cabaña, cada aullido del viento hacía que el niño se encogiera, convencido de que los hombres de Rubén regresarían. Cuando por fin sus ojos se volvieron pesados, los sueños lo llevaron a un lugar aún más oscuro. Soñó con su madre, su voz llamando su nombre, su rostro desvaneciéndose en sombras que no podía alcanzar. Se despertó sobresaltado, con un grito ahogado en los labios, y encontró a Jonás ya despierto, sentado cerca del fuego con su rifle sobre las rodillas. Los ojos del hombre estaban fijos, observando la puerta como si no hubiera dormido en absoluto. Estaba soñando, dijo Jonás en voz baja. Toma asintió, avergonzado, apretando más la manta. Los malos sueños no significan que seas débil, añadió Jonás. Solo significan que has vivido algo real. Por primera vez, Toma se atrevió a mirar a Jonás a los ojos. Y en ese momento, creyó las palabras del hombre. Pero su pecho todavía le dolía de miedo, y su corazón todavía susurraba la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la bondad se convirtiera en rechazo como siempre había sido? La mañana llegó demasiado pronto, la pálida luz del amanecer se derramaba sobre las llanuras. Jonás salió primero, escudriñando el horizonte, sus ojos agudos. No llegaron jinetes, no se levantó humo en la distancia, pero él sabía que no debía pensar que el peligro había pasado. Rubén no era un hombre que se rindiera. La mandíbula del ranchero se tensó mientras ensillaba su caballo, su mente ya en ebullición. Si quería mantener al niño a salvo, necesitaba más que palabras. Necesitaba prepararse. Toma lo siguió, parpadeando contra la luz. Su pequeña figura parecía frágil contra la vasta tierra abierta, y Jonás sintió el peso de la responsabilidad asentarse más pesadamente sobre sus hombros. Protegería a este niño, pero ya podía sentir el mundo presionando, tratando de separarlos. Y mientras Toma se acercaba a él con vacilación, susurrando, ¿siempre querrás decir que soy tuyo? Jonás se arrodilló, su mano firme sobre el hombro del niño, su voz firme. Siempre, dijo Jonás. Pero incluso mientras hablaba, un halcón giraba en lo alto, su sombra cruzando el suelo como un presagio. Y mucho más allá de las colinas invisibles, los hombres ya se estaban reuniendo, sus susurros agudos, sus intenciones más oscuras de lo que el niño aún podía imaginar. El vínculo se había forjado, pero la tormenta apenas comenzaba. El halcón que giraba sobre sus cabezas esa mañana pareció acecharlos mucho después de haber volado más allá de la cresta. Los ojos de Toma lo siguieron nerviosamente hasta que desapareció en el horizonte, pero la inquietud que dejó se aferró a él como una sombra. Jonás lo notó. Siempre lo notaba. El niño aún era nuevo en esta tierra, todavía medio convencido de que cada sombra significaba peligro y cada sonido que los hombres venían a arrastrarlo. Jonás, endurecido por años de soledad, también había vivido con ese tipo de sospecha. Pero en Tecoume, le rompió el corazón. Dan, dijo Jonás en voz baja, dando palmaditas a la silla mientras apretaba la cincha. Hoy cabalgarás conmigo.
No tiene sentido esconderse de la tierra si va a ser tuya tanto como mía. Su tono era firme, pero llevaba algo de dureza debajo. Un voto tácito de que Toma pertenecía, sin importar quién dijera lo contrario. Toma se subió delante de él, su pequeño cuerpo presionado contra el pecho de Jonah. El caballo se movió bajo su peso, luego los llevó a través de las llanuras, donde la luz de la mañana pintaba el mundo de oro. Los ojos del niño se abrieron ante la interminable extensión de hierba y cielo, ante el lento río que atrapaba el sol y brillaba como cristal. Nunca lo había visto desde tan alto, nunca había sentido el brazo de un hombre sostenerlo contra el viento. Era vertiginoso, hermoso y aterrador a la vez. Pero la paz no duró. Al borde de la tierra de Jonah, cerca de la valla del sendero dividido, encontraron la primera señal de que el alcance de Reuben era más largo que la amenaza de la noche anterior. Una estaca había sido clavada en la tierra, y clavada a ella había una tabla tosca garabateada con alquitrán negro. La inmundicia pertenece aquí. Las palabras cortaron la quietud de la mañana como un grito. La respiración de Thomas se detuvo y su pequeño cuerpo se puso rígido. Trató de apartar la cara, pero Jonah le tomó la barbilla suavemente, obligándolo a mirar. ¿Ves eso?, preguntó Jonah, con voz firme. Eso no es verdad. Eso es miedo pintado en letras grandes. Y el miedo no nos posee. Arrancó la tabla con un tirón brusco y la partió por la rodilla, arrojando los pedazos a la maleza. Esta tierra es tuya tanto como mía, muchacho. No lo olvides. Pero los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas de todos modos. Había vivido toda su vida escuchando esas palabras. Inmundicia, mestizo, huérfano. Y aunque Jonah rompió la tabla, no pudo romper el recuerdo de cada desprecio, cada empujón, cada puerta cerrada en su cara. Su voz se quebró cuando susurró, nunca se detendrán. La mandíbula de Jonah se tensó, su brazo alrededor de los hombros del niño. Entonces nosotros tampoco nos detendremos, tú y yo. Así será. Sonaba simple cuando Jonah lo dijo, como si la propia rebeldía pudiera ser un escudo. Pero en lo profundo de su pecho, Toma todavía llevaba la duda de un niño que había visto la bondad desaparecer demasiadas veces. Siguieron cabalgando, Jonah mostrándole los límites, los campos de pastoreo, el recodo del río donde bebía el ganado. El niño escuchaba, tratando de enterrar su miedo en la voz firme de Jonah, pero su mente seguía volviendo a la señal. Cuando se detuvieron en el arroyo para dar de beber al caballo, Toma se agachó en la orilla, su reflejo mirándolo fijamente, ojos oscuros, pómulos afilados, los rasgos de una madre que había sido apartada, y un padre que nunca había conocido. Odiaba lo diferente que se veía de Jonah, lo fácil que otros podían señalarlo y decir, no perteneces. Una lágrima se le escapó antes de que pudiera detenerla, ondulando el agua. Jonah desmontó y se agachó a su lado. ¿Qué ves?, preguntó. Mi madre, susurró Toma. Ella se parecía a mí. La gente también la odiaba por eso. Una vez me dijo que la sangre nos hace odiados. Quizás tenía razón. Su voz estaba cargada de una amargura demasiado vieja para un niño. La mano de Jonah le apretó el hombro. La sangre no hace que un hombre sea odiado. Los cobardes sí. Hombres que no pueden ver más allá de su propio orgullo. No eres lo que te llaman. Eres quien eliges ser. Sus palabras eran bajas, pero la convicción en ellas era inquebrantable. Toma quería creerle, quería dejar que esas palabras echaran raíces profundas. Pero antes de que pudiera responder, el trueno de los cascos se alzó de nuevo. No distante esta vez, sino cerca, rápido, urgente. Jonah se puso rígido, su mano deslizándose instintivamente hacia el rifle a su lado. El aliento del chico se cortó mientras se aferraba a la manga de Jonah. Son ellos, susurró. Volvieron. Al otro lado de la colina, aparecieron 3 jinetes, con el polvo ondeando detrás de ellos. Eran los hombres de Rubén de anoche, pero Jonah los reconoció de todos modos, vagabundos que a menudo alquilaban sus puños y sus armas al mejor postor. Eso significaba solo una cosa. Rubén ya le había puesto precio a su desafío. El jinete principal, un hombre larguirucho con una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, se detuvo bruscamente, las fosas nasales de su caballo dilatadas. Cartwright, gritó, su voz resonando a través del arroyo. Se dice que has acogido a un extraviado que no pertenece aquí. Será mejor que lo entregues ahora. Ahórrate problemas. Jonah se irguió en toda su altura, su rifle firme en su agarre, pero aún no levantado.
Estás invadiendo, respondió fríamente. No tienes nada que hacer aquí. Date la vuelta. El hombre de la cicatriz se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Siempre pensaste que eras más grande que el resto de nosotros, Cartrite. Pero eres solo un hombre. Ese chico no vale la pena perder tierra, ganado y quizás tu pellejo. Su compañero sonrió, con las manos apoyadas en sus pistolas. El corazón de Toma latía con fuerza contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, que desapareciera antes de que Jona saliera herido por su culpa. Tiró desesperadamente del abrigo de Jona. Por favor, susurró. ¿Puedo irme? No luches por mí. Jona no se movió. Su voz, cuando llegó, era firme como una piedra. No vas a ninguna parte. Ni hoy, ni nunca. Te quieren a ti. Tendrán que pasar por encima de mí. El silencio que siguió fue tenso. El silencio que siguió fue tenso. Los jinetes se movían en sus sillas, esperando la primera chispa. El hombre con cicatrices se inclinó hacia adelante, su sonrisa se volvió fría. Que así sea. Su mano se movió hacia su pistola, demasiado rápido para que los ojos de Toma la siguieran. Su mano se movió hacia su pistola, demasiado rápido para que los ojos de Toma la siguieran. Pero Jona fue más rápido, su rifle se levantó como si siempre hubiera pertenecido a sus manos. Disparó a la tierra a solo unos centímetros de los cascos del caballo. La bestia se encabritó, el jinete maldiciendo mientras luchaba por el control. Polvo y pánico llenaron el aire, y en ese caos, la voz de Jona resonó como un trueno. El próximo disparo no fallará. Ahora, cabalguen. Los jinetes dudaron, su bravuconería resquebrajándose bajo el peso de la puntería firme de Jona. Conocían su reputación. Él no fanfarroneaba. Con un gruñido, el hombre con cicatrices tiró de las riendas, haciendo girar su caballo. Los otros lo siguieron, pero no sin escupir maldiciones al viento. Esto no ha terminado, Cartrite. Uno gritó mientras desaparecían por la cresta. Cuando el polvo se asentó, las piernas de Toma cedieron y se desplomó al borde del agua, temblando incontrolablemente. Jona se agachó a su lado, atrayendo al chico contra su pecho, con el rifle aún caliente en la otra mano. «Estás a salvo», murmuró. Pero las lágrimas de Toma brotaron calientes y pesadas. «No, no lo estoy», gritó. «No conmigo aquí. Seguirán viniendo, y será mi culpa», Jona lo atrajo más cerca, su voz inquebrantable. «Escúchame. Esto no es tu culpa. Hombres como Rubén siempre encontrarán una razón para odiar. Tú no eres la causa. Solo eres la excusa. Pero te diré esto, muchacho. No me doblegaré, y no dejaré que te lleven». Toma se aferró a él, sus sollozos se calmaron solo cuando las palabras de Jona calaron lo suficientemente hondo para mitigar el miedo. Aún así, la duda lo carcomía. ¿Cómo podía un hombre enfrentarse a tantos? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que Jona decidiera que no valía la pena? Regresaron a la cabaña antes del atardecer, ambos cansados pero alertas. Jona puso cerraduras adicionales en las puertas, encendió linternas en cada ventana y cargó todos los rifles que poseía. Toma observaba en silencio, dividido entre el asombro por la determinación de Jona y el pavor por la tormenta que se cernía sobre ellos. Cuando cayó la noche, el chico no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, mirando la puerta, susurrándose a sí mismo palabras que su madre le había dicho una vez. La noche solo gana si la dejas. No sabía si todavía las creía. Jona tampoco durmió. Paseaba por el suelo, el peso de la responsabilidad apretando fuerte. Había elegido a este chico, había elegido reclamarlo, pero el costo estaba subiendo más rápido de lo que esperaba. Aún así, cada vez que miraba el rostro de Toma, tan frágil, tan desesperado por un lugar al que pertenecer, sabía que no había vuelta atrás. Mientras el fuego se consumía y el viento gemía por las grietas, Jona se arrodilló junto al chico. «Escúchame, Toma. Pase lo que pase, no estás solo. No otra vez. ¿Me oyes?» El chico asintió, pero sus ojos aún brillaban con duda. Y afuera, en la distancia donde las llanuras se encontraban con las estrellas, otro grupo de jinetes ya se movía. Esta vez, no estaban solo para amenazar. Venían con fuego en sus alforjas y sangre en sus mentes. La noche se sentía pesada antes de que amaneciera.
Toma podía sentirlo incluso mientras yacía envuelto en una manta cerca del hogar, con los ojos abiertos y mirando hacia la ventana cerrada con cada ráfaga de viento. Jonás no se había acostado en absoluto. Estaba de pie como un centinela en la mesa, limpiando y recargando rifles, con la mandíbula apretada. El silencio entre ellos solo se rompía por el suave crepitar del fuego y el ocasional tintineo del acero contra la madera. Era el tipo de silencio que hablaba de algo que se avecinaba, algo que no se podía detener, solo prepararse para ello. El estómago de Thomas se retorció de miedo. Susurró en la manta, casi esperando que Jonás no lo oyera. Quemarán la casa. He visto a hombres hacerlo. Esperarán a que durmamos y nos quemarán dentro. Su voz tembló, y aunque intentaba estar callado, el terror en ella era inconfundible. Jonás se giró, arrodillándose a su lado, su rostro iluminado por el resplandor naranja del fuego. Te matarán por mi culpa. La mandíbula de Jonás se movió, su mirada en el agua, su voz baja pero firme. Si me matan, no será por ti. Será porque elegí estar donde otros no lo harían. Y si caigo, caería contento, sabiendo que defendí lo que importaba. El aliento del chico se entrecortó, y enterró su rostro contra el abrigo de Jonás, aferrándose como si el hombre fuera lo último sólido en un mundo de sombras. Jonás lo sostuvo allí, con el pecho apretado. No esperaba preocuparse tan profundamente, no había planeado que su corazón se uniera al chico tan rápidamente. Pero ahora, dejarlo ir sería como arrancarse el alma. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, llamaron a la puerta, no con dureza, sino con vacilación. Jonás levantó su rifle e hizo una señal a Tao para que retrocediera, abrió la puerta lo suficiente para ver. En el porche estaba un viejo predicador, el reverendo Amos, con un farol en la mano, su barba blanca atrapando el resplandor. Jonás, dijo el anciano suavemente, no vengo con malicia, sino con una advertencia. Rubén está agitando el pueblo. Dice que nos has traído vergüenza y peligro a todos. Algunos le creen. Algunos no se atreven a hablar, pero la marea está volviéndose contra ti. Jonás abrió más la puerta, aunque mantuvo su rifle en brazos. ¿Y qué dices tú, reverendo? Los ojos del predicador se desviaron hacia donde Tecoume asomaba por detrás de la mesa. Su expresión se suavizó, el dolor parpadeando en sus facciones. Digo que un niño no tiene la culpa de los pecados de los hombres. Pero la verdad es, Jonás, que enfrentarse solo a Rubén costará más de lo que crees, y cuando lo haga, temo que el chico pagará junto a ti. La mandíbula de Jonás se tensó. Entonces, quédate conmigo. Di la verdad. Amos suspiró, bajando la mirada. Diré lo que pueda, pero el miedo es un predicador ruidoso, más ruidoso que yo. Protege tu hogar, Jonás. Protégelo bien. Con eso, se adentró en la noche, dejando a Jonás con más peso sobre sus hombros que antes. La tarde siguiente, llegó la tormenta. Comenzó con humo en el horizonte, tenue pero creciente, el olor agudo y amargo. Jonás y Thomas subieron la colina para verlo. Las llamas devoraron la pequeña granja de la familia Whitaker una milla al este. El estómago de Jonás se encogió. Esto era obra de Reuben. Un mensaje enviado. Sabía que los Whitakers no tenían nada que ver con él o el chico, pero su tierra estaba cerca. Su casa era vulnerable. Los ojos de Thomas se abrieron de horror. Nos quemarán a nosotros después, susurró el chico, agarrando el brazo de Jonás. Los ojos de Jonás permanecieron fijos en el humo. Entonces descubrirán que no nos quemamos fácilmente. El sol de la mañana disipó la niebla mientras la mujer estaba en la valla, el paño blanco temblaba en su mano. Parecía medio rota, su cabello enredado, su vestido rasgado, sus labios agrietados por la sed, pero sus ojos llevaban un fuego desesperado. Jonás mantuvo su rifle firme, la sospecha grabada en cada línea de su rostro. Thomas se agachó junto a la ventana, mirando con los ojos muy abiertos, el pecho apretado por el miedo y la curiosidad a la vez. Di tu nombre, gritó Jonás, su voz aguda, resonando en el aire inmóvil. La mujer tragó, apretando más el paño. Mi nombre es Clara Dance. Entonces, ¿por qué llevar su nombre en tu lengua? Él envía hombres con antorchas y balas. Ahora te envía a ti. Habla claro antes de que pierda la paciencia. Clara negó con la cabeza rápidamente, su mano libre levantándose en defensa. No vine por sus órdenes. Vine porque no podía soportarlo más. Está planeando algo peor que el fuego, peor que lo que has visto. Él quiere derribarte, Jonah Cartwright,
pieza por pieza hasta que no quede más que cenizas. Y usará a ese chico para hacerlo. Toma se estremeció ante sus palabras, retrocediendo de la ventana como si su voz misma llevara peligro. Su estómago se retorció, la misma pregunta golpeando en su pecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué soy siempre la razón de la ruina? Quería correr, taparse los oídos, pero no podía. Jonah salió al porche, con el rifle todavía en la mano, pero su postura ahora más mesurada. ¿Por qué debería creer una palabra de lo que dices? Los labios de Clara se apretaron, sus ojos brillando como si la vergüenza la quemara. Porque he estado en su campamento y he visto lo que está planeando. Está reuniendo más hombres, jinetes de 2 pueblos más allá. No vendrá solo a quemar, sino a reclamar. Él quiere llevarse al chico y hacer un ejemplo de él. Dice que lo arrastrará por la calle hasta que nadie se atreva a ofrecer refugio a los de su clase de nuevo. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Toma antes de que pudiera detenerlo. Jonah se giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza ante el terror grabado en el rostro del chico. Volvió a entrar, cerrando la puerta con mano firme. ¿Oyes eso?, dijo Jonah, arrodillándose ante él, su voz firme a pesar del fuego en su pecho. Eso no es el destino. Eso es una amenaza. Y una amenaza puede ser respondida. Pero si es verdad, susurró Toma, temblando. Si trae a todos esos hombres, no podrás detenerlos a todos. Sus ojos se llenaron, su voz quebrándose. Me llevará. Te hará daño por mi culpa. ¿Por qué no puedo simplemente irme, Jonah? Si me voy, se acaba. Jonah le agarró los hombros, obligando al chico a mirarle a los ojos. No te vas. ¿Crees que huir lo termina? No, los hace ganar. Y no dejaré que ganen. Su voz se suavizó, luego un profundo dolor bajo el acero. Te elegí a ti, Toma, y seguiré eligiéndote cueste lo que cueste. Las lágrimas rodaron por las mejillas del chico. Quería creer. Quería enterrarse en las palabras de Jonah y no dudar nunca más. Pero el miedo lo carcomía como el hambre, implacable. Jonah se levantó y volvió a la puerta, abriéndola una vez más. Clara seguía en la valla, sus manos temblaban ahora tanto por el agotamiento como por el miedo. ¿Por qué me dices esto?, demandó. ¿Qué ganas con delatar a Rubén? Su voz se quebró, ronca de dolor. Porque una vez le creí. Creí sus mentiras sobre la sangre y el valor. Pensé que si lo apoyaba, estaría a salvo. Pero anoche lo vi prender fuego al granero de una familia con niños todavía dentro. Escuché a esos niños gritar. Ya no puedo quedarme en silencio. Jonah apretó el rifle. Había visto la crueldad de Rubén, pero que quemara niños para demostrar un punto. Encendió un fuego en el más caliente que cualquier antorcha. Dio un paso adelante, su voz como piedra. Si mientes, lo sabré muy pronto. Si dices la verdad, entonces ya no estás a salvo con él. Será mejor que decidas de qué lado estás. Clara levantó la barbilla, aunque su cuerpo temblaba. Me quedo aquí si me dejas. Jonah la estudió por un largo momento, luego finalmente bajó el rifle. Entonces entra. Los ojos de Thomas se abrieron cuando Clara entró en la cabaña. Se encogió, inseguro de si podía confiar en ella, inseguro de si era otro truco. Pero Clara se arrodilló ante él, las lágrimas brotando libremente ahora. Lo siento, susurró, por cada palabra que nunca pronuncié contra él. Por cada silencio que permitió a hombres como él pensar que tenían el derecho. No puedo deshacerlo, pero no dejaré que te haga daño si puedo evitarlo. El niño no sabía si alejarla o creerle. Jonah observó en silencio, sabiendo que este momento no era suyo para responder. Era de Toma. El niño se quedó en silencio, sus lágrimas cayendo, pero no se apartó de ella. Eso fue suficiente. Durante 2 días, Clara permaneció con ellos. Le contó a Jonah todo lo que sabía, dónde estaba el campamento de Rubén, cuántos hombres ya había reunido, qué armas llevaban. Era peor de lo que Jonah temía. Casi 20 hombres, algunos contratados de fuera del estado, hombres sin lealtad excepto al dinero y la crueldad. Jonah escuchó, con la mandíbula apretada, su mente ya trabajando. Toma se aferró más a él en esos días, sin alejarse nunca de su lado. Tenía pesadillas cada noche, sueños de ser arrastrado por la calle, de Jonah yaciendo inmóvil en el polvo mientras las llamas devoraban todo a su alrededor. Jonah lo abrazaba cada vez que se despertaba, susurrando verdades firmes contra el miedo del niño.
Eres mío. No serás arrebatado. No me doblegaré. Pero a la tercera noche, Jonás supo que la defensa sola no lo salvaría. No podemos esperar a que él traiga la pelea aquí, dijo, con voz baja, sus ojos en el rifle sobre la mesa. Si él pretende quemar el mundo a nuestro alrededor, tendremos que quitarle el fuego de las manos primero. Clara lo miró con miedo y esperanza. ¿Quieres ir a su campamento? Jonás asintió. No para matar, al menos no todavía. Para mostrarle que no me asusto. Para advertirle que si vuelve a cruzar mi línea, pagará más de lo que cree. La respiración de Thomas se detuvo. No, gritó, aferrándose al brazo de Jonás. Si vas a él, te matará. Tiene demasiados hombres. Su pequeño cuerpo temblaba, sus lágrimas mojaban la manga de Jonás. Jonás lo abrazó, su voz firme, pero con dolor. Si me quedo, vendrá de todos modos. Si voy, tal vez pueda detenerlo, hacerlo pensar 2 veces. Prefiero enfrentar la tormenta de pie que esperar a que nos ahogue mientras dormimos. El pecho de Tomás se agitó, su voz se quebró. Entonces iré contigo. Jonás se quedó inmóvil, mirando al niño con la feroz determinación que brillaba a través de las lágrimas. No, dijo Jonás con firmeza. No es tu pelea. El niño negó con la cabeza con fuerza. Es mi pelea porque es a mí a quien odia. Si ve que no huiré, tal vez se detenga. Por favor, Jonás, no me hagas esconderme mientras sangras por mí. El silencio que siguió fue pesado. Clara observaba con los ojos muy abiertos, sus propias lágrimas brillando. Jonás quería negarse a encerrar al niño dentro de la cabaña y enfrentar a Rubén solo. Pero cuando miró a los ojos de Tomás, vio algo que no podía negar. La desesperada necesidad de estar al lado del único hombre que alguna vez lo había reclamado. Finalmente, Jonás tomó el rostro del niño entre sus manos. Entonces cabalgarás conmigo. Pero escúchame, Tomás. Tu trabajo no es luchar. Es resistir. Si haces eso, serás más valiente que cualquier hombre con un arma. El niño asintió, sus lágrimas caían, su corazón latía con igual mezcla de miedo y resolución. No sabía si podría hacerlo, pero lo intentaría. Por Jonás, por la oportunidad de demostrar que era más que los nombres con los que lo llamaban. Al amanecer siguiente cabalgaron juntos, Clara observaba desde el porche de la cabaña, con las manos juntas como en oración. Jonás se sentó erguido en la silla, Tomás delante de él, las pequeñas manos del niño agarrando el cuerno. Delante estaba el campamento de Reuben, un nido de víboras esperando. Mientras el horizonte ardía con la luz de la mañana, Jonás susurró en el cabello del niño, pase lo que pase, recuerda esto. Eres mío, y no te soltaré. Tomás cerró los ojos contra el viento, aferrándose al brazo de Jonás, su corazón gritando con terror y esperanza. No sabía qué les esperaba más allá de la colina. Pero ahora conocía una verdad, tan firme como el latido del corazón de Jonás contra su espalda. Por primera vez, no estaba solo. Y al coronar la cresta, el campamento de Rubén apareció a la vista. Fuegos ardiendo, hombres ya montando sus caballos, como si lo hubieran estado esperando todo el tiempo. La cresta se extendía ante ellos, revelando el campamento de Reuben extendido como una herida por el suelo del valle. El humo se elevaba de una docena de fuegos, las siluetas de hombres armados moviéndose entre ellos como sombras inquietas. Los caballos estaban atados cerca del arroyo, pateando y resoplando, sintiendo la inquietud de sus amos. Incluso desde esta distancia, Tomás podía escuchar el ladrido agudo de la risa, el tintineo del acero, el sonido cruel de hombres ansiosos por una pelea que creían ya ganada. Jonás se detuvo en la cresta, sus ojos entrecerrándose mientras escudriñaba la escena. Tomás se sentó rígido delante de él, sus pequeños dedos hundiéndose en el cuerno de la silla. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los jinetes de abajo podían oírlo. Cada instinto le gritaba que regresara, que se escondiera, que desapareciera en la naturaleza antes de que esos hombres lo vieran. Pero el brazo firme de Jonás lo anclaba, recordándole la promesa pronunciada solo unas horas antes. Eres mío, y no te soltaré. El niño tragó con dificultad. Jonás, susurró, su voz quebrándose. Hay demasiados. La mandíbula de Jonás se tensó mientras observaba el campamento. Un hombre no cuenta números cuando defiende lo que es correcto. Un hombre cayó de su silla de montar. El sombrero de otro voló cuando la bala de Jonás lo partió limpiamente. El polvo explotó a su alrededor, el mundo disolviéndose en caos.
Toma se aferró desesperadamente, cada músculo gritando de terror. Quería cerrar los ojos para no ver nada, pero las palabras de Jonás resonaban en su cabeza. Tu trabajo no es luchar, es resistir. Así que se aferró, negándose a soltar, incluso mientras el miedo le arañaba el pecho. El arroyo se tiñó de rojo mientras los caballos chapoteaban, los hombres cargando y gritando. El rifle de Jonás sonó una y otra vez hasta que se vació. Con un movimiento rápido, lo echó a un lado y sacó su pistola, con la mandíbula apretada como el hierro. Disparó a un jinete que se abalanzó demasiado cerca, el hombre cayendo al agua con un grito. Pero por cada hombre que caía, más avanzaban. Los números de Rubén eran abrumadores. Jonás luchó con la furia de un león acorralado, pero la soga se apretaba. La respiración de Ta era entrecortada, sus pequeñas manos agarrando el abrigo de Jonás. No podemos ganar, gritó. Jonás estaba sentado apoyado contra la pared, pálido pero entero. Su camisa estaba rasgada en el hombro, una tira de tela atada fuertemente para detener la hemorragia. Cada movimiento le provocaba un temblor de dolor, pero sus ojos, claros, firmes, inflexibles, no delataban nada. Se había negado a acostarse a descansar, incluso cuando Clara se lo suplicaba. Lo volverás a abrir, advirtió ella, con las manos temblorosas mientras presionaba un trapo limpio contra la herida. Prefiero abrirlo que dejarlo solo para enfrentar esto, respondió Jonás, con voz áspera pero firme. Dirigió su mirada a Toma, quien estaba sentado en el suelo, aferrando la pistola que Jonás le había dado días atrás. Las manos del muchacho temblaban, pero no solo de miedo. También había resolución allí, ardiendo a través del terror. Clara los miró a ambos, su propio rostro pálido. Hay demasiados. No puedes luchar contra todos ellos. Vi cuántos reunió Rubén. 20 hombres, quizás más. Vendrán antes del amanecer, y vendrán a matar. La mandíbula de Jonás se tensó, pero no apartó la mirada de Toma. Entonces los encontraremos aquí. Esta casa ha resistido tormentas antes. Resistirá una más. La garganta de Toma se movió mientras intentaba tragar el miedo que lo ahogaba. Quería decirle a Jonás que no luchara, que corriera, que se escondiera, pero algo más profundo y fuerte lo mantuvo en silencio. Había visto a Jonás sangrar por él, lo había oído llamarlo hijo ante un valle de enemigos. Si Jonás podía enfrentar la muerte sin inmutarse, entonces él también podía. Clara encendió todas las linternas de la cabaña, colocándolas junto a las ventanas para que la casa brillara como un faro en la oscuridad. Si trae fuego, dijo, con voz tensa. Bien podríamos mostrarle que no nos quemamos fácilmente. Las horas pasaron pesadas con la espera. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento que sacudía las persianas hacía que Toma se encogiera. Se sentó cerca de Jonás, observándolo recargar el rifle con precisión metódica, cada movimiento deliberado a pesar del dolor. Jonás notó que el muchacho lo miraba y extendió la mano, apoyándola en su hombro. No eres débil, dijo Jonás suavemente. No dejes que el miedo te diga lo contrario. Las lágrimas picaron los ojos de Toma, pero asintió, apretando más la pistola. Susurró, si caes, yo me mantendré en pie. Las palabras temblaron, pero eran verdaderas. Los ojos de Jonás se suavizaron, el orgullo parpadeando a través del cansancio. Se desplomó en la tierra, sus hombres gritando en desorden. Jonás, gritó Toma, corriendo hacia el porche mientras Jonás se tambaleaba. Lo atrapó mientras caía de rodillas, agarrándose el costado. Las lágrimas del niño brotaban calientes y rápidas, sus pequeñas manos torpes contra la sangre. No, no, lo prometiste. No puedes dejarme. La mano de Jonás le apretó el hombro, débil pero firme. Su voz salió ronca, pero clara. Te dije que no te soltaría. Los hombres de Rubén flaquearon sin su líder. Clara disparó por la ventana, alcanzando a uno, y las últimas palabras de Jonás tuvieron suficiente peso para dispersar al resto. Se dieron la vuelta, retirándose en la oscuridad, sus gritos desvaneciéndose en el silencio. El patio quedó en silencio, las llamas crepitando, el aire pesado de humo. Clara salió corriendo, ayudando a Toma a arrastrar a Jonás adentro mientras el fuego lamía el porche. Juntos, apagaron las llamas, echando agua hasta que solo quedó humo. La cabaña estaba carbonizada y maltratada, pero seguía en pie. Jonás yacía en el suelo, pálido, con la respiración entrecortada. Toma se aferró a su mano, negándose a soltarla. No te mueras, sollozó. Por favor, no me dejes solo.
Los ojos de Jonás se abrieron, su mirada se fijó en el niño. En esa mirada estaba cada promesa, cada gota de amor que no había dicho, pero que había vivido. No estás solo, susurró. Nunca más. Eres mi hijo. Las lágrimas de Thomas se derramaron, pero a través de ellas brotó un sollozo de alivio de algo que nunca antes había conocido, pertenencia. Apoyó la cabeza en el pecho de Jonás, escuchando el débil pero constante latido de su corazón. Y por primera vez en su vida, creyó las palabras. El amanecer rompió sobre las llanuras, la luz cayendo sobre una cabaña marcada pero en pie, y dentro de ella un niño que ya no era huérfano, ya no era mestizo, ya no era indeseado. Ahora era Thomas Cartrite, hijo del hombre que había sangrado, luchado y casi muerto para reclamarlo. La guerra no había terminado. Los hombres de Rubén todavía deambulaban y la tierra nunca estaría libre de odio. Pero en esa cabaña, padre e hijo se sentaron juntos, unidos por algo más fuerte que la sangre, por elección, por sacrificio, por un amor que desafiaba al mundo. Y mientras Thomas miraba por la ventana el sol naciente, su corazón susurró palabras que nunca se había atrevido a creer. Soy deseado. Pertenezco.